presidente. Con su permiso y sabiendo que es el último tema que se aborda en esta sesión, lo haré de la manera más breve. El punto de acuerdo tiene que ver con un tema que es de enorme sensibilidad para los mexicanos, que es el precio de los combustibles, particularmente de la gasolina y del diésel. Desde los años 90, cuando este país logró controlar las inflaciones enormes, se estableció, para no tener brincos en los precios, el poner un desliz que se sostuvo desde los años 90 primeros, con una sola excepción, en el 2008, que el Ejecutivo Federal determinó suspender por un año el incremento de la gasolina para no afectar la situación de los mexicanos, que enfrentábamos la crisis mundial derivada de las quiebras bancarias que iniciaron en Estados Unidos y en otros países de Europa. Cuando entró esta administración, no solamente se sostuvo el desliz, sino que se incrementó. Y durante todo el año pasado se aumentaron 2 centavos mensuales por litro, de tal manera que llegamos en el último mes del año, el penúltimo mes del año, a superar el precio del combustible en Estados Unidos. Y entonces, en términos reales, dado que el combustible, la gasolina que consumimos en México y buena parte de los demás combustibles se importan de Estados Unidos, pues dejó de existir lo que se denomina subsidio. Sin embargo, técnicamente se sigue manejando que existe un subsidio. Es más, se habla que el año pasado hubo un subsidio real de 220,000 millones. Pero no hay forma que alguien pueda demostrar que hay un solo peso de transferencia para este subsidio, porque el subsidio no es otra cosa más que un asunto técnico de la diferencia de uno de los 4 impuestos que tiene la gasolina. La gasolina tiene un impuesto, un IEPS, por la enajenación de combustibles, y la manera de calcular este impuesto resulta negativo y a eso se le haya denominado subsidio. Pero esta es una falsedad. Nosotros compramos la gasolina de Estados Unidos. Si en Estados Unidos es más barata que en México, entonces quiere decir que no hay subsidio. Prácticamente los 10 años anteriores el precio en México era más bajo que en Estados Unidos y ya lleva 3 meses más alto en México que en Estados Unidos, y el pronóstico seguramente, contrario a lo que se establece en el presupuesto de egresos, va a ser que durante todo este año no existirá tal subsidio, sino por el contrario, un ingreso adicional por parte del Estado. De tal manera que aún con estos 4 impuestos, con un impuesto que empezó este año, que es el impuesto de combustibles fósiles, que es de 10.36 centavos por litro, aún con este impuesto, con el IVA, con el impuesto de enajenación y con el impuesto estatal, el precio de la gasolina en México, aún sin estos impuestos, sería más caro que en nuestro vecino del norte, que lo que nos cuesta. Por este motivo, la propuesta concreta consiste, en virtud de que el término de subsidio está puesto, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece una meta de eliminar el subsidio. ¿Y qué quiere decir eliminar el subsidio? Subir los precios del combustible. Si ya el combustible no hay un subsidio, me parece que es importante terminar con esta ilusión de que a los mexicanos nos subsidian el precio de los combustibles. También es importante porque confunde en términos internacionales. La OCDE ha recomendado a México eliminar los subsidios en las gasolinas. Y insisto, no hay absolutamente un solo peso en este país en los últimos meses y en lo que resta de este año que se destine a subsidiar al combustible. Esto es totalmente una falacia técnica de la manera que se calcula el IEPS. De tal manera que el punto de acuerdo tiene 3 resolutivos y someto a consideración su urgencia. Primero, solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda que aclare y difunda en su página de internet exactamente este concepto del subsidio, si existe o no existe, y si existe, en dónde está saliendo ese dinero, porque en los informes trimestrales que se emiten, el rubro tiene exactamente 0 pesos, 0 centavos, y ustedes pueden checarlo en internet, en el informe del último trimestre, del 4º trimestre del ejercicio del año pasado. Y esto es clarísimo, insisto, porque el precio hoy no puede hablarse de un subsidio, de que nos cuesta más caro a nosotros la gasolina que lo que la vendemos a los mexicanos, porque la verdad nos cuesta más barata de lo que la vendemos a los mexicanos. Segundo,
exhortar a la Secretaría de Hacienda a que informe también de manera detallada por qué en la política económica para este ejercicio del 2014 estableció unos subsidios específicos, un incremento mensual específico, y a partir del primer mes, además del nuevo impuesto, aumentó 2 centavos más el precio de los combustibles. Que nos explique por qué razón en el proyecto de presupuesto manda una cantidad y en la práctica está incrementando 2 centavos. Y el tercero, que nos informe también de manera respetuosa una política de los precios de los combustibles que nos haga competitivos. El combustible es un insumo de productividad de este país. En la manera que los combustibles sean más caros en este país que nuestros socios comerciales, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, en esa medida perderemos competitividad. De tal forma que se proponen estas 3 resolutivos y le pido a la presidencia que le dé trámite de urgente y de resolución a este resolutivo.